Las 12 ubicaciones de las tumbas de los apóstoles de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado dónde descansan los apóstoles que caminaron junto al Mesías? Hoy, desvelaremos los secretos y las historias detrás de las 12 ubicaciones de las tumbas de los apóstoles de Jesús. Desde las antiguas tierras de Oriente Medio hasta los rincones más inesperados del mundo, cada tumba tiene una historia única que contar. ¿Están realmente donde se cree que están? Número 12. La tumba de Judas Iscariote. En los textos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, se presentan dos narrativas diferentes sobre la muerte de Judas. En el Evangelio de Mateo, se menciona que Judas se arrepintió después de su traición y devolvió las 30 monedas de plata, para luego ahorcarse. Por otro lado, en los Hechos de los Apóstoles, se describe que Judas compró un campo con el dinero de la traición y luego murió al caer y reventar por la mitad. Estas divergencias en los relatos hacen que la localización de su tumba sea aún más incierta. A lo largo de los siglos, varias tradiciones y leyendas han sugerido distintos lugares como la posible ubicación de la tumba de Judas. Algunas tradiciones cristianas tempranas sugirieron que fue enterrado en un campo conocido como Campo de Sangre o Aceldama, en Jerusalén, un lugar asociado con la muerte de Judas y adquirido con el dinero de su traición. Sin embargo, estas ubicaciones son más simbólicas que históricas, y no hay evidencia arqueológica o documental concluyente que confirme la ubicación exacta de la tumba de Judas Iscariote. Número 11. La tumba de Juan. La tumba de Juan, uno de los apóstoles de Jesús, es un lugar que despierta gran interés tanto en creyentes como en estudiosos de la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, ha habido diversas teorías y afirmaciones sobre su ubicación, cada una respaldada por diferentes tradiciones e investigaciones. Una de las ubicaciones más citadas para la tumba de Juan es Éfeso, en la actual Turquía. Según la tradición cristiana, Juan pasó sus últimos años en Éfeso, donde también escribió varios de sus textos bíblicos. En esta ciudad antigua se encuentra la Basílica de San Juan, un edificio construido en el siglo VI sobre lo que se cree que es la tumba de Juan. La basílica, aunque ahora en ruinas, sigue siendo un importante sitio de peregrinación y un fascinante testimonio de la devoción cristiana a lo largo de los siglos. Otra teoría sugiere que la tumba podría estar en Patmos, una isla griega donde Juan fue exiliado y donde se cree que escribió el libro de Apocalipsis. Aunque no hay evidencia concreta de que su tumba esté allí, la isla sigue siendo un importante sitio de peregrinación cristiana. Número 10. La tumba de Judas Tadeo. La tumba de Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús, tiene una ubicación histórica y religiosa significativa. Según las tradiciones, Judas Tadeo, también conocido como San Judas Tadeo, es venerado como el patrón de las causas desesperadas y de los casos difíciles en el cristianismo. La ubicación exacta de su tumba, sin embargo, no es clara y está sujeta a varias teorías e interpretaciones. Algunas tradiciones sostienen que sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro en Roma, mientras que otras indican que podría estar en algún lugar de Armenia o incluso en la Basílica de los Santos Apóstoles en Constantinopla, actualmente Estambul. A lo largo de los siglos, la veneración a Judas Tadeo ha llevado a la construcción de numerosas iglesias y santuarios en su honor en diferentes partes del mundo, pero la localización exacta de su tumba sigue siendo un misterio envuelto en la antigua historia de la Iglesia y la tradición religiosa. Su tumba, donde quiera que esté, sigue siendo un lugar de peregrinación y devoción para muchos fieles que buscan su intercesión en tiempos de necesidad. Número 9. La tumba de Simón el Celote. La tumba de Simón el Celote, uno de los apóstoles de Jesús, es un sitio de gran interés histórico y religioso. Aunque no existe una ubicación definitiva reconocida universalmente, varias tradiciones y leyendas apuntan a distintos lugares. Una de las ubicaciones sugeridas es en la ciudad de Srinagar, en Cachemira, al norte de la India.
Esta teoría se basa en la creencia de que Simón el Celote viajó hacia el este, difundiendo el cristianismo en regiones asiáticas. Otra tradición sostiene que la tumba se encuentra en Georgia, específicamente en la iglesia de San Simón el Celote en Abjasia. Según esta creencia, Simón murió en Georgia, donde había estado predicando. Además, en Occidente, algunas fuentes históricas y religiosas mencionan que Simón el Celote podría haber sido enterrado en Roma, junto con San Pedro, lo que refleja la creencia de que pudo haber pasado sus últimos días en la capital del Imperio Romano. No obstante, es importante destacar que la ubicación exacta de la tumba de Simón el Celote sigue siendo un tema de debate y conjeturas entre historiadores y teólogos. Número 8. La tumba de Santiago el Menor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, es una figura significativa en el cristianismo, conocido por su dedicación y su papel en la propagación de las enseñanzas de Jesús. La ubicación exacta de su tumba ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, se cree que Santiago el Menor fue enterrado en Jerusalén, donde pasó la mayor parte de su vida y ministerio. De acuerdo con las escrituras y las tradiciones antiguas, Santiago el Menor fue un líder prominente en la iglesia primitiva de Jerusalén y jugó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén. La tumba se ha asociado históricamente con la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un sitio de gran significado para el cristianismo debido a su conexión con la crucifixión y resurrección de Jesús. Esta iglesia alberga varias tumbas y reliquias asociadas a figuras bíblicas importantes, y es un lugar de peregrinación para muchos fieles de todo el mundo. Sin embargo, es importante mencionar que no existe un consenso absoluto sobre la ubicación exacta de la tumba de Santiago el Menor. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías y reclamaciones, algunas basadas en descubrimientos arqueológicos y otras en tradiciones locales. Estas diferentes teorías reflejan la naturaleza enigmática y la profunda reverencia que rodea a la figura de Santiago el Menor. Número 7. La tumba de Mateo. La tradición cristiana temprana sugiere que Mateo predicó en varias regiones, incluyendo Judea, Etiopía y, posiblemente, otras áreas del Medio Oriente y África. Dependiendo de estas tradiciones, la ubicación de su tumba se ha sugerido en varios lugares. Una de las afirmaciones más antiguas sitúa la tumba de Mateo en la ciudad de Salerno, en Italia. Según esta tradición, sus restos fueron trasladados allí en el siglo X y se guardan en la Catedral de Salerno. La catedral, dedicada a San Mateo, es un sitio de peregrinación importante y alberga lo que se cree son los restos del apóstol. Otra tradición sostiene que Mateo murió y fue enterrado en Etiopía, donde, según algunas historias, habría llevado el cristianismo. Esta teoría está menos documentada y no cuenta con un sitio específico ampliamente reconocido como su lugar de entierro. Número 6. La tumba de Bartolomé. Según diversas tradiciones, Bartolomé, también conocido como Natanael, viajó extensamente para difundir las enseñanzas de Jesús, llegando a lugares tan distantes como la India, Armenia y, posiblemente, Etiopía. La ubicación más reconocida de su tumba es en la ciudad de Benevento, Italia, aunque hay relatos que sugieren que partes de sus restos también pueden encontrarse en la Basílica de San Bartolomé en la isla, situada en una isla en el río Tíber en Roma. Este lugar es especialmente significativo porque se cree que alberga su cabeza, un relicario muy venerado por los fieles. Además, hay una fuerte tradición en Armenia que afirma que Bartolomé fue martirizado y sepultado en ese país. En la ciudad de Derbent, en el actual Dagestán, Rusia, también existe una leyenda que señala que Bartolomé fue enterrado allí después de ser asesinado. Sin embargo, la mayoría de las evidencias históricas y arqueológicas apuntan a Italia como el lugar final de descanso de este apóstol. Número 5. La tumba de Felipe. Según diversas fuentes y tradiciones, se cree que la tumba está ubicada en Hierápolis,
una antigua ciudad que ahora forma parte de la moderna Pamukkale en Turquía. Hierápolis, conocida por sus impresionantes formaciones de travertino y sus aguas termales, fue un importante centro urbano en la antigüedad, floreciendo bajo el Imperio Romano. La ciudad fue también un importante lugar de culto y peregrinación en los primeros tiempos del cristianismo. La tumba de Felipe, como se presume, fue descubierta en 2011 por un equipo de arqueólogos italianos. El hallazgo incluyó una tumba monumental y una iglesia del siglo V, lo que sugiere que el lugar fue de considerable importancia para los primeros cristianos. Esto coincide con la tradición de que Felipe fue martirizado en Hierápolis alrededor del año 80 después de Cristo. El lugar donde se cree que está la tumba se ha convertido en un sitio de peregrinación para muchos cristianos. Los visitantes y fieles acuden a este lugar sagrado para rendir homenaje y recordar la vida y el sacrificio de Felipe, quien jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo en sus primeros días. Número 4. La tumba de Santiago el Mayor. Se cree que los restos de Santiago el Mayor descansan en la Catedral de Santiago de Compostela, situada en Galicia, en el noroeste de España. Este sitio es el destino final del famoso Camino de Santiago, una red de rutas de peregrinación que se extienden por toda Europa y convergen en esta catedral. La leyenda cuenta que después de su martirio en Jerusalén, los discípulos de Santiago transportaron su cuerpo a través del Mediterráneo hasta llegar a las costas del noroeste de España. Allí, su cuerpo fue enterrado en un campo. Siglos más tarde, según la tradición, se descubrió su tumba en el siglo IX, lo que llevó a la construcción de la catedral en su honor. El descubrimiento de la tumba de Santiago marcó un punto de inflexión en la historia cristiana de España. Se convirtió en un símbolo de la fe cristiana en la lucha contra el Islam durante la Reconquista. La importancia de Santiago el Mayor y su tumba también se refleja en el hecho de que Santiago de Compostela es uno de los 3 lugares de peregrinación más importantes del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma. Número 3. La tumba de Tomás. Chennai, en la India. Este sitio, conocido como la Basílica de San Tomás, es un lugar de gran significación para los cristianos de todo el mundo. Según la tradición, Tomás llegó a la costa de Kerala en el año 52 después de Cristo, y pasó los últimos años de su vida predicando en el sur de la India. La Basílica de San Tomás, donde se dice que descansan sus restos, es un magnífico edificio que atrae a miles de peregrinos y turistas cada año. La arquitectura de la basílica es una mezcla de estilos neogótico e indio, lo que refleja la fusión de culturas en este lugar sagrado. Dentro de la basílica, se encuentra una tumba en la que, según la tradición, están enterrados los restos de San Tomás. La importancia de la tumba no solo radica en su valor religioso, sino también en su significado cultural e histórico. Representa un vínculo tangible entre la antigua tradición cristiana y la India. Además, es un recordatorio de la larga historia del cristianismo en el país, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Número 2. La tumba de Andrés. Andrés, conocido como el primer llamado o Protocletos, llevó el cristianismo a varias zonas, incluyendo lo que hoy es Grecia y posiblemente partes de lo que ahora es Ucrania y Rusia. La ubicación exacta de la tumba de Andrés ha sido objeto de debate y estudio a lo largo de los siglos. Se cree que fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. Tradicionalmente, se ha sostenido que sus restos fueron inicialmente sepultados en Patras. Sin embargo, la historia también cuenta que en el siglo IV, el emperador romano Constantino ordenó que los restos de Andrés fueran trasladados a la Catedral de los 12 Apóstoles en Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. Posteriormente, parte de las reliquias habría sido llevada a la Catedral de San Andrés en Amalfi, Italia, durante la época de las Cruzadas. Número 1. La tumba de Simón Pedro. Simón Pedro, también conocido como San Pedro,
Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y se considera el primer papa de la Iglesia Católica. Su tumba se encuentra en la Ciudad del Vaticano, específicamente debajo de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes y renombradas del mundo cristiano, se erigió sobre lo que se cree que es el lugar de entierro de San Pedro. Según las escrituras y la tradición, Pedro fue martirizado en Roma y, según se cree, fue enterrado en la colina del Vaticano. La ubicación exacta de su tumba fue objeto de debate durante muchos años. Las excavaciones realizadas en el siglo XX, bajo la Basílica de San Pedro, revelaron un complejo de tumbas que data del siglo I y II. Entre estas, se encontró una que se cree pertenece a San Pedro, marcada por inscripciones y artefactos religiosos que indican su importancia. Esta tumba es ahora un lugar central de peregrinación para muchos fieles de todo el mundo.